Hoy vamos a hablar de algo, bueno, de algo que suena a trueno, a selva, al orgullo de toda una nación que resurge de sus cenizas. Nos metemos de lleno en el modernismo peruano. A ver, ¿puede la poesía sonar como una carga de caballería? Suena raro, ¿a que sí? Pues fijaos, porque esa es precisamente la clave para entender de qué va todo esto. El modernismo en Perú no era para susurrar en salones, que va, quería rugir, y rugir bien fuerte desde lo más alto de los Andes. Y la respuesta, un sí rotundo, no salió de la nada. Es que había una necesidad imperiosa. Pensemos en el contexto. Un Perú de posguerra, devastado. Había que reconstruir las ciudades, claro, pero sobre todo había que reconstruir el alma del país, su identidad. Y ahí la poesía se convirtió en un arma para forjar ese nuevo orgullo. Y claro, todo gran movimiento necesita una voz que lo lidere, ¿no? Pues aquí esa voz, ese estandarte, fue sin duda la de José Santos Chocano. Un poeta que, ojo, no se veía como un simple escritor, no. Él se veía como el cantor de un continente entero. Para que nos hagamos una idea de lo que supuso Chocano, hay que ponerlo en perspectiva. Pensemos en el modernismo en general. Por un lado tenemos a la gran figura, a Rubén Darío. Su poesía es seda, son princesas, es la torre de marfil. Y por el otro, ¡bom!, aparece Chocano. Lo suyo es otra cosa, es acero puro, es la selva, es la cima de los Andes. Una poesía épica, salvaje, que quería morder la realidad y la exuberancia de América. Y aquí está la clave de todo, ¿eh? Su obra maestra, Alma América, no era un simple poemario. Tenía una misión, un propósito muy claro. No se trataba de hacer versos bonitos y ya está, para nada. La idea era usar esa belleza para poner en un pedestal la geografía, el mestizaje y, por encima de todo, para devolverle el orgullo a su gente. Por eso sus poemas son tan sonoros, tan grandilocuentes. Estaban hechos para ser gritados, para ser declamados y que retumbaran en las plazas. Ahora bien, ojo, que aunque Chocano era la voz cantante, sería un gran error pensar que estaba solo. El modernismo en Perú fue mucho más que un solista, fue un coro entero, y con voces muy diferentes entre sí. Fijaos en la mezcla. Por un lado tenías la fuerza casi volcánica de Chocano, pero al mismo tiempo estaba la elegancia súper cosmopolita de Ventura García Calderón, con un estilo mucho más refinado, más europeo. Y para rizar el rizo, Clemente Palma se iba al otro extremo, a lo macabro, a lo fantástico, explorando las sombras de la mente. Y por si fuera poco, estaban los arielistas, que eran como el cerebro del movimiento, un grupo de intelectuales que decían, ojo, la salvación del país no está en las armas, está en la cultura. Y esto es lo fascinante, ¿verdad? A pesar de ser tan distintos, uno épico, otro elegante, otro gótico, todos, absolutamente todos, remaban en la misma dirección. Compartían un objetivo común, un gigantesco proyecto de reconstrucción cultural. La pregunta que se hacían era, ¿qué significa ser peruano ahora, a las puertas del siglo XX? Y claro, para una misión tan bestia, necesitaban una fórmula artística a la altura. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo lo hacían? ¿Cuál era el truco, la técnica detrás de esa mezcla tan particular? Venga, vamos a meternos en la cocina de su arte para ver la receta. El mecanismo es que era una genialidad, pura estrategia. Cogían una forma poética clásica europea, de las de toda la vida, como el soneto, algo súper prestigioso, ¿no? Y lo usaban como si fuera una vasija, un molde. Pero, y aquí viene lo bueno, en lugar de llenarlo con los temas de siempre, cisnes, ninfas, amor cortés, lo llenaban hasta los topes de su propia realidad, de cóndores, de virreyes, de la selva, de la historia inca. Era como decir, sí, dominamos vuestras reglas, pero vamos a jugar nuestro propio partido. Así que si tuviéramos que resumirlo en una frase, diríamos que el modernismo peruano fue eso, una síntesis potentísima entre la herencia española y las raíces indígenas. Pero, y este es un matiz súper importante, hay que entender que esta visión, aunque celebraba lo mestizo, casi siempre se contaba desde un punto de vista, digamos, aristocrático. Y toda esta ambición, todo este orgullo desbordado, esta obsesión por ser la voz de un continente, todo esto explota, culmina en una de las frases más audaces, más chulescas y memorables de toda la literatura en español. Y claro, ¿quién la dijo? Pues ¿quién iba a ser? José Santos Chocano. Ahí queda eso. Walt Whitman tiene el norte, pero yo tengo el sur. Es que la frase es tremenda. Es un homenaje, sí, porque se compara con el más grande. Pero sobre todo, es un desafío. Es plantarse y decir, lo que Whitman fue para Estados Unidos, ese poeta de la democracia, de la tierra, eso soy yo para toda Sudamérica. O sea, se apropia sin más de la voz poética de medio planeta. Y claro, esto nos deja con la gran pregunta para el final. Esa frase,
¿Es un acto de arrogancia creativa, de un ego desmedido, o es en el fondo justo lo que se necesitaba? La voz potente y sin complejos que todo un continente estaba buscando para poder decir «aquí estamos» y definirse ante el resto del mundo. Ahí lo dejo, para que le demos una vuelta.